Gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana. Vamos a comenzar nuestra clase. En el día de hoy tenemos que lidiar con 1 Corintios 9, 1 al 18. Gracias por llegar a tiempo. Todos los que llegaron a tiempo. Todos los que están aquí llegaron a tiempo, así que gracias. Estamos hablando de 1 Corintios 9, 1 al 18. La clase de esta manera se hace un poquito más larga, así que los que están en video tienen que tener un poquito de paciencia, porque no, como ustedes intervienen a veces, se extiende un poquito el tiempo para el video, pero así estamos haciéndolo. 1 Corintios 9, 1 al 18. La Biblia mía se abrió en la primera vez en esa parte. Qué bueno. Bien, vamos a orar y entonces dar comienzo a la clase. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos. Gracias por la bendición de poder ver a mis hermanos cara a cara y también a aquellos que nos ven a través del video. Gracias por la oportunidad que nos da de abrir tu palabra y encontrar en ella esa sabiduría, enseñanza, guía, luz y faro para nosotros, Señor. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias porque es nuestro pan de vida. Gracias porque es nuestro alimento diario. Te ruego que por tu Espíritu Santo que abra nuestros ojos hacia ella. No solamente el intelecto de nuestra mente, sino también el Espíritu, Señor, para que entendamos no solamente la letra, sino el Espíritu con que estos hombres escribieron inspirados por ti. Gracias por cada hermano y hermana en esta clase y también por los que nos ven en video. Gracias por la bendición de saber que tú estás usando este medio para bendición de otros. Y úsalo de acuerdo a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a leer 1 al 18, empezando por Cristina y Pam. Pam, ¿puedes leer un poquito? Ok. 1 y 2. Ok, sí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén, amén. Excelente. Gracias. Yo trato. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefat. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. 7 y 8. Mauro. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Astrid. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 14, por favor. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que se atienden el altar y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar.
así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Ahí está otro tema interesantísimo que está tratando Pablo con Corintios. Recuerden lo que les dije hace unas clases atrás. Está tratando con una iglesia viva, una iglesia actual que está presente ahí, con los problemas normales que todas las iglesias tienen. Si usted cuenta una iglesia que no tiene problemas, no asista, por favor, porque la va a echar a perder usted. Pero Pablo sabía que hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema que está tratando? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se trata el problema? Que la fe se mueve de la creencia. ¿Cuál es el problema? La creencia al entendimiento. Eso es una buena enseñanza, pero no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema que yo veo ahí es que Pablo le estaban criticando de que viviera también de las cosas del... ¿Que viviera? O que recibiera ofrendas, o que... Siempre el dinero es un dolor de cabeza en todas partes. ¿Verdad? ¿Verdad, Mauro? Dice que uno de los mayores problemas en las parejas, los mayores problemas son los económicos. Que siempre hay como roce en esa parte. Por algo dice la palabra que el dinero es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. No dice el dinero, sino el amor al dinero. Pero el dinero siempre es un problema en muchas partes. Y una de las cosas que se critica mucho hoy en día a la iglesia es el asunto del dinero. Lamentablemente se critica más a la iglesia evangélica de eso. La otra no se toca mucho. Pero es un asunto serio lo del dinero. ¿Con razón o sin razón? ¿Qué creen ustedes? Con razón. Muchas veces con razón, lamentablemente. Muchas veces con razón, lamentablemente. Porque ha habido muchas ocasiones en que ha habido mucho malos manejos de dinero en las iglesias. ¿Cierto? Sí, cierto. Lamentablemente. Pero por supuesto que la Biblia habla de eso. Y Pablo está otra vez tratando de manejar una situación muy incómoda. Porque sí había casos inclusive en ese momento que había mal manejo de dinero. Y Pablo está tratando de navegar en esas aguas turbias. Por eso va a presentar esa segunda ilustración o argumento en su principio general que estamos hablando. El principio general, desde que hace unas clases atrás hemos dicho que es la libertad en Cristo equilibrada ¿con qué? Soy libre en Cristo, sí es cierto, pero ¿con qué debo equilibrarlo? Con la palabra, con los deberes. Tampoco. Con el amor al prójimo. Lo debo equilibrar con una voluntaria renuncia muchas veces a esos derechos, a esa libertad que tengo en Cristo. Recuerdo, lo dije la semana pasada varias veces. El equilibrio aquí tiene que ser una voluntaria renuncia. No estamos hablando de leyes impuestas sino un deseo voluntario. Ese deseo voluntario, por supuesto, que se basa en el amor al hermano, correctamente. Ese tipo se hace bajo ese precepto. No porque no puedo hacerlo, sino porque por amor a mi hermano, esa libertad que tengo en Cristo debe ser balanceada para no afectar a otras personas. Y esta es la clave de todo esto. Y Pablo está tratando de entrar ahora en ese tema y lo muestra de varias formas. El asunto con Pablo en Corintios no era que manejaba dinero, era lo contrario, aunque usted no lo crea. Pablo se negaba a recibir dinero de Corintios, de esa iglesia. Y eso era lo que estaba molestando a los líderes de Corintios, que Pablo se negaba a recibir dinero. Y lo primero que hacen, como estamos leyendo aquí, en los versículos 2 en adelante, es que dudaban de su autoridad. Bueno, si tú no recibes dinero, quizás no seas un buen apóstol entonces, o no seas un apóstol verdadero. Y era la crítica que le hacían fuertemente. Recuerden, Pablo nos encanta ahorita, pero en aquel tiempo Pablo no era tan bien visto como hoy a veces lo queremos hacer pasar, ¿verdad? Pero recuerden, la libertad equilibrada, y Pablo está tratando de manejar eso, lo primero que hacían era dudar de esa autoridad, porque él se negaba a recibir ayuda económica por el ministerio que estaba realizando entre ellos. Por eso lo dice en muchas otras partes. Cuando lleguemos a 2 Corintios, capítulo 11, verso 17, se va a dar cuenta que él lo dice, ya lo voy a leer rápidamente. 2 Corintios 11, 17. A ver, ¿17? No, 11, 7, perdón. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicando el evangelio de Dios gratuitamente. Pablo no estaba recibiendo. Si ustedes leen un poquito antes, los primeros versos de
de ese pasaje de 2 de Corintios 11, se va a dar cuenta que Pablo se negaba a hacerlo con Corintios. Él más bien recibía el dinero de apoyo, de ayuda, de otras iglesias donde ya había ministrado, pero que no estaba ya en ese momento para hacer el ministerio aquí. Pero lo que estaba pasando era que la costumbre de la época era que los predicadores, filósofos, maestros, se mantenían muchas veces de lo que la gente les estaba dando, a quienes ellos trabajaban, les daban. Bien sea los recibían en su casa, los alimentaban o le daban algo de dinero, o en el caso de Pablo, y muchos lo hacían también, trabajaban por su cuenta. ¿Quién sabe el trabajo que hacía Pablo? ¿Quién se acuerda de eso? Correcto. Pablo construía carpas o tiendas con sus manos. Lo hacía para su propio sostenimiento. Y lo que estaba haciendo Pablo aquí era defendiendo eso. Ese trabajo le daba todo. Tenía la libertad de hacerlo porque podía autoprocurarse su propio sostenimiento. Ahora, recuerden una cosa. Una de las cosas que Pablo hacía esto era para no depender de nadie. Otro principio muy difícil de manejar en las iglesias. Se lo dice alguien que tiene bastante tiempo en las iglesias, en diferentes posiciones, por cierto, es que el que maneja el dinero quiere poner las leyes. Ese es otro mal que nos ataca. Y era el principio que estaban haciendo esta gente. Los grandes personajes de Corintios preferían que Pablo recibiera el dinero que ellos estaban dando con el propósito de que cuando ellos buscaran apoyo a Pablo con algunas cosas que ellos querían imponer, Pablo los apoyara. Y por supuesto, el apoyo de Pablo valía mucho. Pero ese es el problema con el dinero. Que el que lo recibe a veces lo manipula, pero muchas veces el que lo da también tiende a manipularlo. Si estoy hablando cosas que no es así, me lo dicen, pero les advierto que sí es así. Pablo no lo hizo, prefirió construir templos, por eso lo acusaban de ni siquiera tener la misma autoridad como apóstol. Pablo era señalado por eso. Porque recuerden, Pablo nunca caminó con Jesús. Si ustedes recuerdan la historia de Pablo, cuando estudiamos Hechos, antes era Saulo que perseguía a la iglesia hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Y Pablo defendía ya vamos a ver por qué lo defendía su apostolado bajo esos argumentos, porque como apóstol él tendría derecho a recibir la compensación por el servicio que él prestaba, pero siempre dice, sí, lo tengo el derecho, pero me he negado a ello para no verme comprometido con ninguno de ustedes. El que maneja la plata, el que maneja el cheque también maneja la voluntad de muchos, ¿verdad? Y lo hacía para defender esa conducta y explica en este pasaje y en otros más por qué él renunció a ese derecho. Cuando estudiamos la próxima clase, que leamos del 19 hasta el final del capítulo, vamos a ver a Pablo defendiendo, explicando por qué lo hizo. Por eso hace esas preguntas tan interesantes, tan relacionadas ahí al principio del capítulo, ¿verdad? No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes frutos de mi trabajo en el Señor. Toda respuesta a esa pregunta es positiva. Sí. Son 4 sí. Si alguna dice que no, se le compromete completamente el ministerio a Pablo. Todas tenían que sí, soy libre, soy apóstol, he visto a Jesús y soy el padre espiritual de ustedes. Yo los concebí a ustedes espiritualmente, decía Pablo, y eso era fuerte para ellos. Pero fíjense que a pesar de ser los hijos espirituales de Pablo, todavía estaban fastidiándolo con ese tipo de situaciones tan incómodas como la del dinero. ¿Vio al Señor? Por supuesto que sí, y lo hemos leído en otras partes, y también recibió esa comisión de predicar el evangelio. Cuando estudiamos Hechos, recordamos cuando él estaba ciego, que fue a ver allá en Tarso no. En otro pueblo que no me acuerdo. Para ver, Hechos 9. Vayan para allá para que no dependan de mi memoria. En Damasco y en Jerusalén, ¿verdad? Hechos 9, 15 y 16. ¿Alguien lo puede leer? Lo que le dice el Señor en revelación a Ananías, que va a tener que ir a ver a Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo vio al Señor y Pablo estaba encomendado con una misión. Es lo que le dice el Señor a Ananías cuando le pide que vaya a ver a Pablo y lo sane, ¿verdad? Y eso lo estudiamos cuando estudiamos Hechos, y ustedes deben recordarlo. Pero esos argumentos le da a Pablo el derecho de, entonces, considerarse apóstol y también considerarse con derecho a recibir. Era libre, era apóstol, tenía comisión y había visto al Señor. Los 4 requisitos que Pablo llenaba, vio al Señor allá en el encuentro con Damasco y tenía esa comisión. Y como consecuencia lógica, al querer desconocer ese apostolado de Pablo, por supuesto que ponía en peligro toda la vida espiritual de Pablo y todo su ministerio. Sin embargo, usa estas preguntas como su defensa. Tiene derecho a recibir la provisión material. Recuerden, siempre estamos hablando de derechos, pero no lo voy a ejercer por otra razón. Por otra razón. El pan nuestro de cada día, danlo hoy. Tiene derecho a comer y a beber, lo dice claramente Pablo en el versículo 4. Ya tengo ese derecho al alimento físico, porque era lo que se acostumbraba en ese tiempo, de que el que trabajaba en algo recibía, y Pablo está dando todos esos ejemplos para hacerlo. Dice claramente que muchos eran casados, inclusive viajaban acompañados de sus esposas, y por cierto hace un énfasis claro ahí sobre los hermanos del Señor. ¿Los hermanos de cuál Señor? De Jesús, ¿verdad? Los hermanos de Jesús, que es una de las cosas fuertes que a veces se enseña, que María no tuvo más hijos, y claramente la Biblia dice que Jesús tuvo sus hermanos y hermanas también, por cierto. Si quieren buscarlo, en Marcos 6:3, ustedes encuentran una cita que les refuerza eso. Jesús tuvo más hermanos y tuvo hermanas también, y así que María siguió siendo su vida matrimonial con José tranquilamente hasta que él murió. Inclusive, en este caso presenta a Pedro, que lo llaman Cefas, por cierto, también como casado. ¿Cómo sabemos que Pedro fue casado? Porque Jesús le sanó la suegra. Porque tenía suegra, correcto. Pedro fue casado porque tenía suegra, y nadie tiene una suegra si no es casado. Por eso dice Pablo claramente, sí tengo el derecho, y haces ese énfasis importante. Es una práctica común, es un precepto bíblico, es justo hacerlo, es la costumbre de los judíos, y también es un mandamiento. Por eso usa esos 3 ejemplos para explicar su razón. El ejemplo son la guerra, la agricultura y el pastorear, ¿verdad? Todos son ejemplos muy lógicos. Por eso dice claramente en esos versos que leímos, ¿qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? Ninguno. Todos los soldados van a la guerra o van al servicio cubiertos por la persona o el ejército o el país que lo está mandando. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Por supuesto que ninguno. Hasta que en el supermercado comemos de las uvas que no son nuestras, ¿verdad? ¿Y qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Por supuesto que las 3 respuestas son ninguno de ellos. Y Pablo usa esos 3 ejemplos muy prácticos, muy sencillos, que la gente conocía muy bien, para enfatizar que él tenía el derecho como apóstol y como trabajador de recibir y de vivir de su trabajo. Y su trabajo era predicar el evangelio, ministrar a la gente. Digan alguna pregunta a ustedes, algún comentario que hacer. No tienen que hacer ninguno, pero si lo tienen, háganlo ahora o calle para siempre. Y después usa también en ese verso 9 otro ejemplo que ya usa de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El buey que está trabajando, trillando, pues por supuesto que puede ir comiendo de lo que encuentra en el camino, y no le pongas bozal para que él pueda comer. Pablo está haciendo mucho énfasis en diferentes formas para que se entienda que él tiene el derecho de beneficiarse económicamente De la iglesia que lo estaba. de la iglesia, de los hermanos a quien está ministrando. Pero no lo quería hacer. Pero no lo quería hacer para no ver comprometida su capacidad de hablar. Yo he sido pastor de iglesia y le digo que a veces lo más difícil es llamar la atención a un hermano que diezma muy bien. ¿Por qué? Porque el que diezma dice yo tengo el derecho de hacer ciertas cosas. Tengan cuidado con eso porque es peligrosísimo.
Entonces dice, ¿se preocupa Dios acaso por los bueyes y no por nosotros? Para que lo dejen hacer las cosas. ¿Ah? Que a veces diezman también para que lo dejen hacer las cosas. O sea, de los dos lados hay problemas. De los dos lados hay problemas. Y eso vamos a ver un poquito más adelante para conversar de eso. Porque en verdad de los dos lados hay problemas. Del que da y del que recibe. No es solamente el que recibe el que tiene problemas. Y dice claramente que es como sembrar y cosechar. Tengo derecho a las dos cosas. ¿Alguien puede leer en Gálatas 6:6, por favor? Y otra persona que busque Romanos 15:27. Repito la cita, Gálatas 6:6 y Romanos 15:27. ¿6:6? Aquí Gálatas 6:6, Romanos qué? 15:27. Tengo Gálatas 6:6. El que lo tenga lo leo. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Comparta todo lo bueno con quien le enseña. El que recibe instrucción de un maestro, comparta con él lo bueno. ¿Ok? Y Romanos 15:27. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espiritualmente, deben también ellos ministrarles de los materiales. De lo mucho, de lo que reciben espiritual también pueden dar de lo material, ¿verdad? Los gentiles también inclusive. Son 15:27. Son versos que nos ayudan a entender que era una costumbre y práctica en ese tiempo. Por eso dice Pablo ahí en el versículo 12, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Está hablando de Timoteo también, de lo que ellos están haciendo juntos allá. No tengo yo también derecho a esto. Pablo está diciendo, yo tengo el derecho, pero está enfatizando por qué no lo hace. En la próxima clase vamos a ver un poco más ampliamente por qué no lo hace, pero todo está claro. Y inclusive da otros dos argumentos más. Los versos 13 y 14 da el argumento del templo y el argumento del altar, ¿verdad? 13 y 14. Ahí es correcto. Lo leo. De Corintios, sí. No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. 9:13. 9, 13 y 14. Perdón. Pablo está defendiendo su derecho y lo hace con base bíblica y con base lógica a vivir de lo que está él haciendo. Aunque muchos critican esto hoy, pues Pablo lo defiende y lo defiende con mucha fuerza. Por eso él no ha ejercido ese derecho y lo hace por la razón. Y deja claro esos motivos, ¿verdad? Creo que ya leímos en 2 Corintios 2:17, leímos ahorita, o no fue el que leímos, creo que sí. 2:17 de 2 Corintios. No. En el 2:17, 2 Corintios dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Pablo utiliza aquí una palabra fuerte, traficando con la palabra. Porque él reconocía que había otros que sí lo estaban haciendo. Por eso les dije, está parándose en medio de dos aguas muy fuertes. Los que dan y los que reciben. Y está señalando tanto a los que dan como a los que reciben, por eso los llama traficantes de las palabras. Deja claro esas motivaciones. Falsificando, dice ya, peor todavía, ¿verdad? Por eso en ese pasaje que tal le estamos leyendo, de 2 Corintios 9, Pablo, después de esa afirmación, habla también en 1 Corintios 9:15, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. Pablo reconoce que es un derecho, pero dice, no me aprovecho de ellos. Ni escribo de esta manera porque quieras reclamarlo. No estoy pidiéndole dinero, dice Pablo. Prefiero morir antes de que alguien me prive de este motivo de orgullo. Cuidado con la palabra orgullo ahí. Sin embargo, cuando predico el Evangelio,
no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Este es el 16. Pablo está diciendo, yo no, aunque tengo derecho a predicar el Evangelio y a vivir del Evangelio, yo no predico para vivir del Evangelio. Predico porque me es impuesto una obligación, una carga que se puso sobre él. Por supuesto que se la puso el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? No ejecuta el derecho, pero tiene el derecho a hacerlo. Y esa jactancia que hace Pablo, o esa palabra orgullo, tiene que ver mucho con lo que Dios ha hecho en él. Vamos a buscar 2 citas. Bueno, es un poquito larga, ustedes pueden anotarla si quieren. 2 Corintios 10, 12. Segunda de Corintios 10, 12. Pero hay que leer seguido. Salud. Hay que seguir todo derecho leyendo hasta el 12, 10 y es bastante largo, así que no podemos leerlo. Pero en esos pasajes, Pablo defiende mucho eso. Él defiende el hecho de que él está predicando el Evangelio por una obligación que le es impuesta. Por eso él lo dice, yo no estoy haciendo esto para que me den el dinero. Estoy haciendo esto porque tengo una carga sobre mí, ordenándome predicar el Evangelio. Por eso dice claramente, ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha sido encomendada. Pablo claramente está definiendo que su trabajo ahí es la tarea que le ha sido encomendada. No solo se tiene que jactar de la predicación, dice que es un llamamiento que le hace irresistible. Y se parece mucho a lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 20. Si alguien quiere saltar corriendo, recuerden que Jeremías está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Jeremías capítulo 20, verso 9. Si lo tiene, léalo. 29. Yo lo tengo. Léalo. Dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Mi palabra se convierte en un fuego ardiente que me cala. Pablo dice, todo lo posible por contenerla, pero yo no puedo más. Interesante. Para Pablo era esa, el predicar era un compromiso tan fuerte como ese fuego ardiente que habla Jeremías. ¿Y cuál es la respuesta que está dando Pablo allí en Corintios? Tengo toda la libertad de exigir por este ministerio que hago, de exigir un pago, pero no lo estoy haciendo porque es una carga impuesta para mí. Recuerden entonces, hermanos, la parte del dinero en las iglesias, aunque es un dolor de cabeza, siempre tienes 2 caras como toda moneda, los que dan y los que reciben. Y tienen que ser ambos responsables. En este caso, como ya les dije, Pablo aceptaba hasta dinero de otras iglesias en las cuales había administrado para poder trabajar en lo que estaba haciendo. Recordemos entonces que Pablo está enseñando esa libertad en Cristo, siempre equilibrada, siempre equilibrada. Tengo el derecho, pero tengo una voluntaria renuncia a mis propios derechos con un propósito. El propósito es que el evangelio pueda correr, que nada frene el evangelio que él quiere predicar. Por eso usa esos ejemplos tan interesantes y los explica también, ¿verdad? A pesar del desafío que está recibiendo de la gente que él mismo le predicó y que él mismo convirtió, que hasta dudan de esa autoridad, como ya lo dije, y la razón es que no aceptaba la ayuda económica para dejarse manejar como ellos querían manejarlo, sino que él trabajaba y lo hacía de una manera muy, muy fuerte para poder seguir enseñando todo lo que él quisiera enseñar y donde lo quisiera enseñar. Por eso Pablo era difícil meterlo en un cajón y decirle, por aquí vas a caminar, porque él no tenía esa facultad de dejarse encerrar en un modelo. Por eso podía criticar a uno y criticar a otros, y señalarle el mal a uno y señalarle el mal a otro. Que al fin y al cabo es lo más difícil en este mundo, no ser parcial con ningún grupo, porque siempre hay grupos en las iglesias, por cierto. Entonces, como líder, dice,
Ustedes hubieran preferido que quizás yo recibiera ese apoyo, pero no lo voy a hacer. Vamos a buscar en Hechos 18 otra vez. Hechos capítulo 18. Si alguien puede leer los primeros 4 versículos, creo que no lo hemos leído. ¿Y de cuáles iglesias es que Pablo recibía? De Antioquía y de las otras que le habían ministrado. Lo que pasa es que no quise leer esa cita porque es bastante, se alarga más la clase. Hechos 18, 1 al 4. Ya nosotros pasamos por Hechos. Dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Hechos 18, 1 al 4. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado a todos los judíos que fueran expulsados de Roma, pero fue a verlos y como hacían tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir judíos y griegos. Trabajando y a la vez los sábados predicando en la sinagoga. Esto demuestra que él tenía esa autoridad sobre ellos. Y hace ese énfasis, Pablo, de todos esos argumentos. Tengo el derecho de pedir dinero, sin embargo, no lo voy a usar por amor a eso que estoy enseñando. Las razones, pues ya las dio a ese derecho, las da ahí mismo hasta el 18, y explica ese principio que soporta esa conducta. Cuando leamos la semana que viene, 19 hasta el final del capítulo, vamos a echar un poco más de énfasis, hacer un poco más de énfasis con respecto a ese principio que Pablo está defendiendo. Pero esas preguntas que él hace, todas afirmativas, soy libre, soy apóstol, vi a Jesús y tengo esa recomendación de Jesús, por eso tengo el derecho de hacerlo y no importa la opinión que ustedes tengan de esto. Interesante que Pablo lo hacía una y otra vez. Para su defensa, él demostraba que aunque tenía el derecho, no lo quería ejercer. Tiene el derecho de comer, tengo el derecho de viajar con mi esposa. No tenía esposa en ese momento Pablo. Pablo era casado, aunque en ese momento quizás ya era viudo, pero para pertenecer al Sanedrín, como lo vimos allá cuando el asesinato de Esteban, para pertenecer a ese grupo, como judío debía de ser casado. Aunque nunca se nombra a su esposa, se supone que ya era viudo, pero hace ese énfasis. Yo tengo que hacerlo aún para viajar con mi esposa si la tuviera. Y da esos ejemplos tan claros de agricultor, guerra, pastoreo, sacerdote, levita, pero no lo acepto las motivaciones o el mal uso de esos fondos. Y ya lo leímos. Por eso él habla de esa jactancia o de ese orgullo, pero ese orgullo se basa básicamente en lo que Dios ha hecho por él. Si recibimos un don de Dios tan grande como la salvación gratuitamente, ahora estoy hablando del que recibe, si hemos recibido eso, podemos ponerle un precio a lo que se hace con lo que recibimos. No tiene precio, ¿verdad? Es libre. No tiene precio. Gratis, sí. Lo recibimos de gracia. Sí. Debemos darlo de gracia. Ese es el principio. Pero el otro principio es que el que lo recibe también de gracia puede apoyar también de gracia al que lo está haciendo. Y como dice lo que leímos hace poco, si recibiste lo espiritual, ¿no pueden ayudar con lo material? Y aquí está el balance perfecto entre estas cosas. Yo sé que hay mucha crítica en el día de hoy contra pastores o iglesias, y la mayor crítica que se hace afuera es que estos pastores recogen el diezmo para meterse en su bolsillo. Ha habido malos ejemplos de eso, muchísimos. Pero eso no invalida el principio bíblico. ¿Dónde está la diferencia? En el balance que se pueda mantener, y lo podemos leer de muchas maneras. Repito, ya él hacía o esperaba esa ayuda de muchas personas. Por eso vivimos en el mundo de hoy, en un mundo tan materialista. Vivimos en un mundo de hoy que todo tiene un precio, todo tiene una forma de valorarse, y es delicado hablar de este tema. ¿Cuál es el punto? Los que ministramos y recibimos debemos cuidarnos extraordinariamente del testimonio que damos con lo que recibimos.
¿Sí o no? Ustedes están súper callados hoy. No sé si tienen sueño o hambre o no me estoy explicando bien. Los que ministramos debemos ser cuidadosos con lo que recibimos. Eso fue lo que dijiste. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos dando un testimonio de algo que estamos recibiendo. Y de que hay muchos ojos viendo, ¿no? De que hay muchos ojos viendo. Con mala intención. Sí. Con mala intención además. Y que esos que están dando, pues están valorando también para poder exigir, que ese es el otro problema. Los que dan deben tener cuidado de no dar con atadura. Y lamentablemente eso también se ha visto, que al hermano pueden dar más o dar menos de acuerdo a si están de acuerdo o no al proyecto que se presentó en la iglesia. Y las dos cosas son sumamente negativas. Recuerden, Pablo está tratando de navegar entre dos corrientes muy fuertes, los que dan y los que reciben. Y en los dos le está poniendo la carga. No deben permitir los que dan que los que reciben pasan necesidades innecesarias. No deben permitir los que reciben lujos extraordinarios producto de aquellos que no dan no reciben. aquellos que dan no lo tienen. ¿Me estoy explicando? Que no dan no reciben. Que aquellos que dan no lo tienen. No entiendo. Los que reciben deben tener mucho cuidado con lo que manejan y los que dan no deben hacerle pasar necesidad a ese que recibe, pero el que recibe también debe demostrar que lo que está haciendo lo hace de una manera adecuada. Es una de las cosas interesantes de nuestro sistema presbiteriano, por cierto, y siempre yo le hago promoción a la iglesia presbiteriana, debe ser que soy anciano de la iglesia presbiteriana. Porque aquí, por ejemplo, el proyecto de presupuesto lo manejan los diáconos. Y gracias a Dios que ahora tenemos un grupo de diáconos en la iglesia que son, son un poquito más de extra cuidadosos en eso, ¿verdad? Tanto el hermano David como el hermano Mike, como Carlos, como los demás que son ancianos, tienen bastante cuidado en esas cosas. Y ellos revisan con mucho cuidado la forma en que la iglesia maneja el dinero. Y presentan sus argumentos de por qué sí y por qué no. Ahora, el punto aquí que está haciendo Pablo es, debemos ambos tener cuidado. Uno es lo que hace y otro no dar con anzuelo. O sea, no tiene que dar si a usted no No hace falta. le va a hacer falta a su familia. No, cuidado. Lo que estoy diciendo es, los que reciben deben manejar lo recibido con mucho tacto y con mucho cuidado para demostrar que está siendo usado correctamente. Pero el que da no debe dar con una condición. Doy si tú apoyas lo que yo estoy pidiendo. No, eso no se puede negociar. Ah, ok, perfecto. O sea, no son mis antojos personales Exacto. los que me van a dar, lo que voy a dar para que me los complazca. Yo lo O estoy doy dando, para que me acepten mi pecado, pues. Hermano Mauro. yo lo estoy dando para la obra de Dios. Correcto. Otra cosa, si le hacen mal uso, eso ya no tengo que ver. Pero hay vigilancia sobre eso en organizaciones Debería como de esta. haber. Debe haberla. ¿Sí, mamá? No, decía que el que da generosamente tiene que serlo para la obra y no porque para que me apoyen a mí en cosas que a lo mejor hasta pecados son. En antojos personales, correctamente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en antojos personales. No es la idea de un salario para alguien, la idea es una cobertura para que no pase necesidades en un mundo que hay que pagar la luz, el agua, los impuestos y la gasolina del carro. Y por supuesto el supermercado también hay que pasarlo. Lo clave del que recibe es no dejarse afectar en su mensaje por lo que recibe. No dejarse aceptar en su mensaje por lo que recibe. Y por eso Pablo dice, yo para evitar ese problema voy a hacer tienda. Y voy a predicar con la libertad porque ustedes no me dan nada a mí. Y al que tenga que señalarlo porque está haciendo tal cosa, lo voy a señalar con toda libertad, aunque sea el que más diezma en la iglesia. En la iglesia que estábamos de pastores allá en Venezuela, había un caso rarísimo, que casi la persona que daba más diezmo, había dos personas con un diezmo alto, pero casi que la que daba el diezmo mayor nunca entraba a la iglesia.
Iba a la puerta, depositaba su sobre, ya debe acordarse quién es, y ahí se devolvía y se iba. Pero siempre venía con su sobre. Inclusive el sobre lo describía. Gané tanto, tanto, gané tanto, tanto y gané tanto, tanto. Tanto es mi tiempo. Pero nunca entraba a la iglesia. Yo muchas veces tenía que bajarme del púlpito cuando estaban cantando y recogiendo la ofrenda para por lo menos saludarlo y decirle, mira, vamos a hablar aunque sea, porque tú vienes, das el tiempo y te vas. Interesante, ¿verdad? Pero nunca era un cantante popular de música venezolana. Digo que casi porque había otro hermano que daba también un tiempo muy fuerte, que entre ellos dos yo le echaba broma porque decía, este es tu amigo, él te ganó, así que ten cuidado. Pero lo hacía por molestarlo a los dos. Sí, pero eso creo que Dios usa a todas esas personas. Correcto, así yo creo también. A toda persona que vea una congregación o cualquier que está haciendo el bien, alguien dice, toma. Y eso lo usa Dios. Pero Pablo decía, yo para evitar eso hago tiendas mejor. Hacer tiendas no es malo. Hoy en día hay muchos ministerios que se sostienen haciendo tiendas. La misma hermana de Cristina, misionera en un tiempo en unos países árabes, aunque ella no quiere que se hable de eso, abrió un restaurante en una ocasión, ¿verdad? Para tener el ministerio ahí metido. Pero interesante que no recibían dinero, sino que el restaurante producía para ellos, aunque le ayudaron a abrir el restaurante. Tengo que decir que no hay un modelo perfecto para esto. Otra vez, el cuidado de ambos. El que da y el que recibe es la clave. Como está diciendo Mauro ahorita, el dar debe ser muy espontáneo. Un compromiso entre el Señor y yo. No un compromiso con el pastor ni con la iglesia. Ahora el pastor y la iglesia deben manejar lo que reciben con un cuidado tal que el que da diga, me siento confiado en que lo que estoy dando se está manejando correctamente. Que ha habido miles de malos ejemplos, los ha habido. Pero eso no invalida el principio que el que trabaja en el Evangelio es digno de recibir su sustento del Evangelio. Está claro eso, ¿verdad? Por eso digo que debe ser espontáneo. Y en ambos extremos debe haber muchísimo cuidado para no dar un mal ejemplo de lo que se está haciendo. Y hoy el mundo, como alguien dijo aquí, creo que fue mi esposa, el mundo nos está mirando. Porque el mundo somos vitrina para ellos. Nos está mirando siempre. Y la autoridad espiritual, en este caso, yo diría que es el principio básico. Recuerden, nuestra iglesia no es democrática. Aquí muy poco se hace porque unos votaron más que otros. Aquí se usa un principio de autoridad espiritual. Creemos en que nuestros líderes en la iglesia tienen autoridad espiritual y autoridad moral para hacer lo que ellos hacen. Creemos eso. Y el día que usted no lo crea, puede buscarse otra iglesia sin ningún problema. Porque al fin y al cabo somos libres de movernos, ¿verdad? No estamos obligados a vivir aquí. Pero el principio básico es aquí la autoridad espiritual. Es lo que defiende Pablo. Yo tengo autoridad espiritual sobre ustedes porque soy su padre espiritual. Y tanto el autoritarismo es gravísimo y malísimo, tanto como el libertinaje es gravísimo y malísimo. Otra vez, el balance es la clave para todo esto. Jamás se debe usar la autoridad en una iglesia para un beneficio personal. Y digo, como miembros de cualquier iglesia deberíamos siempre estar vigilantes en esto. Jamás se debe permitir que la autoridad espiritual se use para beneficio personal. A veces existen en algunas iglesias jerarquías muy duras de que al que está arriba no se le puede tocar, al siervo de Dios no se le puede señalar, ¿verdad? No toque al siervo de Dios porque ese es el ungido. Tengamos cuidado con eso. No hay tal cosa como un ungido en este tiempo. El único ungido es Cristo. Y ya nosotros somos sencillamente seguidores de Él. Pero debemos cuidarnos de las jerarquías organizacionales. La clave, yo creo que alguien lo nombró al principio y me acabó con mi clase, es el servicio. El servicio. La iglesia donde usted está, ¿se siente usted que le está sirviendo para su crecimiento espiritual? ¿Están sirviendo los líderes a ustedes realmente como debe hacerlo un líder con autoridad espiritual?
El servicio a veces es muy positivo. A veces el servicio tiene que ser fuerte cuando hay que llamar la atención sobre algo. Lamentablemente mucho de lo que en las iglesias, cuando se le llama la atención, se van. Y aquí nos ha pasado a nosotros. Hermanos que se le llama la atención y sencillamente se van. Muchos a veces vuelven, muchos no vuelven más, pero ¿cómo hacer para dejar pasar un pecado o una mala acción sin llamar una atención? Aún como padres que somos nosotros de nuestros hijos, debemos tener cuidado con eso porque sería desastroso. Si tenemos favoritismo con nuestros hijos, sería gravísimo. Hermano, con esto está lidiando Pablo y con eso lidia todas las iglesias. Pero recordemos, nuestro principio básico es el servicio. Amén. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir estos principios tan importantes para nosotros que están en tu palabra. Permítenos, en una iglesia como la nuestra, mantenernos, Señor, en ese equilibrio. Los que reciben con el cuidado del manejo y los que dan, hacerlo espontáneamente como para tu obra. Padre, que cualquier ataque enemigo de duda se pueda aclarar y se pueda comprender para que siempre tu evangelio no tenga ninguna traba, sino que pueda ser predicado con toda libertad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas, por su tiempo. Dios les bendiga. Hoy no hicieron preguntas siquiera. No hubo tiempo. No, sí hubo tiempo. Usted dice que cada vez que estamos callados estamos entendiendo. Eso espero. Dios les bendiga. Muchas gracias.